Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Seguían a Jesús grandes multitudes que llegaban de Galilea, de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la Transjordania. Al ver a la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se acercaron a él. Entonces abrió la boca y comenzó a enseñarles, diciendo: Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se los calumnie en toda forma a causa de mí. Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. De la misma manera persiguieron a los profetas que los precedieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estamos leyendo lo que nosotros conocemos, las bienaventuranzas. Y nos damos cuenta cómo San Mateo, que está escribiendo a los judíos, a una comunidad que conocía muy bien el Antiguo Testamento, les hace un resumen de todo lo que es la promesa, con 8 bienaventuranzas, felices, Macarion. Pero fíjense, por eso dice que grandes multitudes llegaban de todas partes. Jesús, caure iragüeya es ahí señal de lleva, o atrae a la multitud, o enduce, porque en Jesús se está encontrando la síntesis de la promesa de Dios al pueblo de Israel. Entonces, llegaban de Galilea, de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea, de la Transjordania. Apeamos que en venían de ya, la gente lo que te apegó y coñan de moquene, entonces lleva la ya hecharon y la ya de la pisacuera o enduce, va eva venían de ya y cuando eñan de. Y como que uno se va, yo mismo me voy, no sé, y me encuentro en una iglesia vacía o me encuentro en una iglesia donde está repleta, que como dice la gente, no entra un alfiler de la gente. Entonces, tenemos que porque te das cuenta que la sed de Dios, la sed de escuchar, maraña ñande atriñan de upebe, va en la ñande atriña. Y lo que tenemos en el fondo, lo que nos dicen incluso en las ciencias de la psicología, etcétera, la parapsicología, o mía, tú ya pago a fenómeno que era sociología, o mía, es porque hay algo en el interior del hombre que está buscando más allá de lo que estamos viviendo en lo exterior, en lo externo. Entonces, quiere decir que es nuestra misma espiritualidad. Como veces yo venían de ya, porque cuase y va y con de la ñan de yara ley cuan va el areme va el areje cuaguare jojina a la roji chama oía lleva están va y pona a operar el orero yuyejina a pero y menendía. Jesús entonces, al ver la multitud, a ver los enducea venían de yarañe. Entonces Jesús sube a la montaña. Este es un elemento también esencial. Subir a la montaña es el lugar donde se encuentra Dios. Quiere decir que ñandese yo que cuere tu jamuesa la ñajenduja ñame en la ipona. Ya yupiana. Subir a la montaña significa que cada uno tiene ese espacio y tiene ese lugar de encuentro personal con el Señor. La montaña para vos puede ser frente a tu repisa, ahí en tu casa, en tu dormitorio, ahí donde vos estás, con tu esposa, con tus hijos. O sea, encontrar a Dios. Y desde esa montaña, entonces Jesús dice, se sentó. O bien importante, Gina. Parece que es una cosa banal, ¿verdad? El hecho de sentarse. Pues no. En la Biblia, en la palabra sentarse, el verbo sentarse, significa sobre todo
el maestro que va a enseñar, el catedrático, la cátedra. Jesús que se sienta quiere decir la oñe eta ajina, da egu o la parejita ajina, oñe en parejita ajina, sino que guap. Entonces no es aquí para entusiasmar simplemente. Fíjense una vez nosotros nuestra política. De político, ya por cualquier payasada, ya se me la gente va mañana, va a lo prometer ahí. Ya se me vamos a creer en mi va a llegar. No, Jesús, o guapo, calcular esa guayna, o guapo porque es el maestro. Lo que te va a dar, querido hermano, Jesús es una reflexión profunda, una quietud espiritual para que vos entres en vos mismo. No para desaforarte y salir de vos mismo, y ni vos mismo no sabés lo que querés. Entonces dejó cualquiera, hasta cuoca lleva, o y pepe ni no entenderlo ya va, o uja joven. Ahora venía de pieza la llegó ahí, güey. No tenemos ese sentarnos. El verbo sentarse, vean, de ella lea ya tuyana un día especialmente dentro de la significancia bíblica. Es interesantísimo, ¿verdad? Porque es el maestro el que se sienta, es el maestro, ¿verdad? El que te está transmitiendo los valores. Yo recuerdo incluso, mi papá, por ejemplo, cuando éramos pequeños, ¿verdad? Si nos quería corregir, Víctor, bueno, mi hijo, ahora corre mi hijo, mañana, aprender hogares, aprender mi hijo. Bueno, vamos a ver un poquitito. A ver, tu mamá me contó que hiciste tal cosa. Aunque te ve se mandó, se dan cuenta. Pero son las cosas que verdaderamente nosotros necesitamos, ¿verdad? O sea, ya izquiana o bebé, ya guapu, ya medita, ya jesha, y con la ya poñina. Jesús entonces después, una vez que uno se sienta y entra dentro de sí mismo, entonces es capaz de escuchar estas bienaventuranzas. Y ahí comienza, 8 bienaventuranzas. Cuando diga tú, vaya a llevar la que en cada una de estas bienaventuranzas, pero siempre nos va a ofrecer el camino para que nosotros podamos vivir en una relación sana, buena y linda en nuestra sociedad. Que así sea. Que así sea.